Marcos 8, versículo del 11 al 21. La palabra del Señor dice de esta manera: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tienes pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, ¿y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Ojalá con el pastor Rodrigo. Como dicen en inglés, a friendly reminder, un recordatorio amigable. Creo que todos conocemos acerca del impedimento físico que es la ceguera. De una u otra manera, todos conocemos a alguien con este impedimento, o al menos hemos sido testigos de alguien con este padecimiento. Lo que nos sorprende muchas veces es la destreza que estas personas comienzan a desarrollar para poder desenvolverse en el mundo que los rodea. Otros sentidos comienzan a desarrollarse de manera más aguda y pareciera que la vista no les hiciera falta. Los otros sentidos físicos se vuelven mucho más sensibles, de manera que ellos pueden vivir en muchos casos como si no sufrieran ningún tipo de impedimento físico. Son habilidosos en muchas áreas de su vida y hacen esto para así poder vivir, subsistir en el mundo. Y así como aquellos que tienen esta ceguera física, el que tiene una ceguera espiritual, el ciego espiritual, también es muy habilidoso, pero para los fines incorrectos. Ellos han desarrollado una destreza y una habilidad para esconder su pecado y no ver su condición, ni aceptar su condición delante de Dios. Ellos cierran sus ojos ante la luz que les ha resplandecido, la luz del Evangelio, la luz de Cristo mismo. El Evangelio de Juan nos dice que el mundo amó más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué amó más las tinieblas que la luz? Para que sus acciones no sean expuestas. Así que no son víctimas. Su ceguera es a causa de su amor por su pecado. Por eso ellos huyen de la luz. Ahora, es verdad que la misma escritura en 2 Corintios 4:4, Pablo dice que el Dios de este siglo los tiene cegados. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Es una ceguera voluntaria o es una ceguera impuesta por Satanás? Pero déjeme decirle que no es ninguna contradicción. Lo que vemos aquí es la responsabilidad del hombre ante su pecado. Él no será justificado por creerse víctima. A la misma vez podemos ver que Satanás tiene una parte activa en esta ceguera. La teología reformada sostiene que no hay contradicción entre estos dos aspectos, porque ambos son ciertas simultáneamente, tanto la ceguera voluntaria como la ceguera impuesta por Satanás. Y tal es el caso que Marcos nos presenta en la narración
que acabamos de leer, que acabamos de escuchar. Y si pudiéramos resumir de una manera esta porción de la Escritura, esto que hemos leído del versículo del 11 al 21, podríamos resumirlo en una verdad central o en una idea central de esta manera. La ceguera espiritual se manifiesta primeramente en la incredulidad total del hombre. Incredulidad total ante las evidencias que Dios ha proporcionado en Cristo Jesús. Pero aún siendo creyentes, debemos tener cuidado porque podemos seguir afectados por los estragos de la ceguera espiritual. Ahora déjenme decirles que aquí mismo, en esta audiencia, entre nosotros, hay quienes están de un lado y hay quienes están del otro lado. Hay quienes aún están cerrando sus ojos de manera voluntaria a la luz del Evangelio, dándole a Satanás el gobierno de su vida. O hay aquellos que están luchando en diferentes áreas de ceguera espiritual. Así que o estás en un lado o estás en el otro lado, no puedes estar en un lado neutro. Y es por eso que conforme vamos leyendo el pasaje, notamos que Jesús hace una serie de preguntas. Y hay una pregunta que llamó mucho mi atención en el versículo 18, le dice, ¿teniendo ojos no ven? Y tal es el caso de aquellos que deciden no ver. De ahí que se desprende el título para el sermón de este domingo, teniendo ojos y sin ver. Y vamos a ver tres maneras en las cuales teniendo ojos y sin ver o ceguera espiritual se manifiesta. Versículo del 11 al 13, vamos a ver que se manifiesta en la incredulidad. Incredulidad. Versículos 14 y 16, vamos a ver que se manifiesta en la falta de entendimiento. Versículos del 17 al 21, se manifiesta en la dureza del corazón. Se manifiesta en la incredulidad, en la falta de entendimiento y en la dureza de corazón. Mis hermanos y mis amigos, mientras que estemos de este lado de la eternidad, seguiremos mostrando áreas que son afectadas por una ceguera espiritual parcial. Para otros, viven en una ceguera total, negando aún la existencia de Dios mismo o negando la verdad de su palabra. Y oremos para que, según sea la necesidad del día de hoy, Dios ministre por medio de su Espíritu y por amor a los suyos en Cristo nos ministre bajo el poder de su Espíritu Santo. Oremos. Señor, nos disponemos a compartir tu palabra que es perfecta. A pesar, Señor, de nuestra imperfección, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra propia ceguera, Señor, parcial en la cual aún vivimos, a ti te ha placido, Señor, que tu palabra sea impartida por hombres imperfectos, vasijas de barro, Señor, para que seas tú quien tiene la preeminencia en todo, para que no haya jactancia entre ninguno de nosotros. Así que te rogamos, Señor, te ruego que me ayudes. Toca mis labios, Señor, para que pueda yo dar palabra fiel tuya. Paséate, Señor, en medio de nosotros, ministrando los corazones, trayendo convicción de pecado, consolando y edificando, según tú lo veas conveniente. En Cristo Jesús. Amén. Volvamos una vez más al contexto que hemos estado exponiendo, ¿verdad? Hace un par de semanas atrás hemos visto cómo el Señor una vez más hace este milagro de la multiplicación de los panes. Esto refresca la memoria, o debía haber refrescado la memoria de sus discípulos que están tan distraídos. Debía refrescar la memoria de quién era Él. Y una vez más, dice, suben a la barca, salen de ahí y se fueron a la región de Dalmanuta, la región oeste del lago de Galilea. Y hace su aparición una vez más los fariseos.
Los fariseos que en su último altercado con Jesús, Jesús le dijo una verdad universal: el mal de toda la raza humana no es que están mal por asuntos externos, sino que el mal está en el corazón. Jesús le dice que el problema de ellos, de los fariseos y de toda la humanidad, básicamente no era un asunto externo. La contaminación del cual ellos quieren limpiarse, la inmundicia de la cual ellos quieren ser o lucir completamente limpios, no es externa. No importa cuánto se laven, no importa cuánta religiosidad ellos hagan o practiquen. La inmundicia que ellos enfrentaban es interna, la inmundicia del pecado en el corazón. El problema del hombre es su corazón. Y desde ese episodio Jesús no ha vuelto a enfrentar a los fariseos, pero ahora ellos vuelven a hacer su aparición. Ellos han sido testigos, muchas veces oculares, quizás simplemente han escuchado todo lo que Jesús ha venido haciendo. Y una vez más lo rodean para confrontarlo. Dice versículo 11, salieron los fariseos, o vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. No fue un encuentro casual, no es como quien al doblar la esquina se toparon con Jesús. Ellos vivían acosando a Jesús, buscando cómo culparlo. Ellos vivían buscando formas, estrategias para encontrar el error en lo que Jesús predicaba e enseñaba. Su acoso era constante. Y en otro escenario hemos visto cómo estos fariseos le rodean para increparle, para cuestionarlo. Tal es el espíritu del fariseo, aquel que está atento al error, aquel que está atento a dónde no se hacen bien las cosas para acusar. Y así vivían ellos. Ahora vienen y demandan una señal de él. La pregunta es, ¿acaso no se les había dado suficientes señales? ¿No habían sido ellos ya testigos de todo lo que Jesús hasta el momento ha realizado? ¿No han sido ellos testigos que aún los endemoniados, aún los demonios le decían: tú eres Jesús, el Hijo del Altísimo? ¿No habían sido ellos testigos de cada una de las proezas que Jesús había hecho? De la curación del paralítico, de la curación del que tenía la mano con lepra, de la mujer del flujo, de la resurrección de la hija de Jairo. ¿No habían sido ellos testigos de todo lo que Jesús venía haciendo? Pero nada es suficiente para ellos. Nada es suficiente para aquellos que endurecen su corazón. Y quizás el ejemplo en la Biblia más famoso o más conocido es el ejemplo del faraón, que viendo todas las proezas por parte de Dios, que Dios hacía a través de su siervo, a través de Moisés, él endurece su corazón. Si leemos bien el relato en Éxodo, las primeras 5 plagas, él endurece su corazón. Se negaba a aceptar lo que era tan evidente al frente de sus ojos. Él decidió cerrar sus ojos al punto que donde ya no hubo marcha atrás y Dios termina endureciendo el corazón de Faraón. Y aquí estaba uno mayor que Moisés. Aquí estaba aquel del cual Moisés y todos los profetas habían escrito. Aquí estaba el Hijo del Hombre, Dios encarnado, Dios mismo. Y los fariseos simplemente deciden cerrar sus ojos. Su ceguera espiritual los lleva a la incredulidad, que es nuestro primer encabezado. Esta ceguera se manifiesta en la incredulidad. Todo lo que había hecho Jesús hasta ahora para ellos no era suficiente. Nada era convincentemente suficiente para ellos. La verdad es que Jesús era el Mesías que había de venir, se le había manifestado. Él ha multiplicado los panes y los peces para 5,000 personas, para 4,000 personas, ha calmado la tormenta, ha liberado endemoniados. Para ellos no era suficiente. Ellos
prefirieron cerrar sus ojos y vivir en la seguridad de su sistema de creencias. Ellos decidieron vivir confiando en su autojusticia, en su propia religión. Su corazón orgulloso y endurecido los llevaba a confiar en ellos mismos. Ellos no son tan malos. No es muy diferente el día de hoy. Muchos de los que niegan la verdad de Jesús han visto lo que Jesús ha hecho en la vida de sus hijos. Han visto vidas transformadas. Han visto matrimonios restaurados. Han visto personas que son transformados día a día a pesar de sus debilidades por el poder del Evangelio, por el poder de Cristo. Y aún así no es suficiente. Aún así no es suficiente. Aún así confían en ellos. Yo no soy tan malo como el que está allá. Y este endurecimiento de su corazón, si notamos, cada vez es mayor a la misma vez que Jesús más y más va manifestando su poder y su misión y quién es Él. Cada enseñanza que Jesús da, ellos la desprecian. Así que ellos piden una señal del cielo, una señal contundente. Señal se les había dado. El cielo se rasgó y el Hijo del Hombre vino. Pero no es la primera vez. Mateo 12, 38 nos dice que entonces los fariseos y los escribas le dijeron a Jesús: maestro, al menos ahí medios hipócritas, ¿no? Como que lo tratan un poco bien. Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Lucas 11, 16 es lo mismo. Al Jesús echar fuera demonios, los fariseos decían: Él echa fuera demonios por Belcebú. Lo habían asociado con el diablo mismo, príncipe de los demonios. Y para ponerle a prueba demandaban una señal de Él. Ahora, si vemos la respuesta de Jesús en el Evangelio de Mateo, en los pasajes paralelos que encontramos, miren lo que dice. Mateo 16. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, le dice Jesús, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Prácticamente Jesús les está diciendo: las evidencias son tan grandes que ustedes con menos evidencia pueden predecir el tiempo y no se dan cuenta de lo que está pasando enfrente de ustedes. Tienen los ojos abiertos para aquello que ustedes quieren. Ahí sí están con los ojos bien abiertos como lechuzas, ¿no? La acusación por parte de Jesús es severa. Los llama generación perversa y adúltera. Ahora, volviendo al texto de Marcos, nos dice que el propósito de ellos buscar una señal era para poner a prueba a Jesús. Dice, para tentarle. Le pedían señal del cielo para tentarle. ¿Y en qué sentido podían ellos querer tentar a Jesús? Y yo creo y estoy convencido que este grupo de personas seguía con aquella agenda de Satanás. ¿Recuerdan en el desierto, en la tentación de Jesús? La agenda de Satanás era querer tentar que Jesús haga las cosas por sí mismo y no conforme a la voluntad del Padre, el cual lo había enviado. Jesús mismo había dicho que Él no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo había enviado. Ahora, esto no quiere decir que Jesús es menos, como los testigos de Jehová van por ahí hablando. Ambos comparten una misma autoridad. Ambos comparten el mismo poder, y juntamente con el Espíritu Santo, es un Dios trino. Pero en su encarnación, en su oficio como Mesías, Él se sujeta a la voluntad del Padre. Y tal es la economía de la Trinidad según se nos ha revelado. Así que Satanás usa a estas personas para tentar a que Jesús, si es posible, se desvíe de su misión. Y Jesús no cede ni un milímetro.
nuestro campeón y perfecto representante, resistió todo aquello que estoy seguro tú y yo no hubiéramos podido resistir. Pero vemos cómo esta ceguera se manifiesta en la incredulidad y que esta a su vez nos deja ver la actitud desafiante de los fariseos. Ahora deja de preguntarte, tú, mi amigo, mi amiga que nos visitas, ¿estás en este grupo? ¿Estás en este grupo de personas que muestran una actitud desafiante hacia Dios? ¿Estás tú en este grupo de personas que levantan el puño en contra de aquel que es soberano sobre todas las cosas? Imagínate un microbio delante tuyo y queriendo increparte. Y nosotros somos menos que eso al frente de Dios. ¿Estás tú con el puño levantado en contra de aquel que si suelta tu aliento pereces? Ahora, quizás tú quieras defender tu caso diciendo, no, yo creo en Dios. Ok, vamos a aceptar tu respuesta. Yo también creo que su hijo murió en la cruz. Yo lo creo. Ok. Creo que Él es creador de todo. Ok, perfecto. Creo que hay un cielo, creo que hay un infierno. Vas bien. Ahora déjame preguntarte, ¿crees que tú mereces el infierno? Bueno, no hay que ser muy radicales, ¿no? No hay que ser muy extremistas. ¿Crees que tú mereces el pago eterno por tu pecado? ¿Crees que eres merecedor de la ira de Dios por la eternidad? ¿Crees que todo aquel que no confiesa a Cristo como Señor y Salvador es condenado por la eternidad y arderá en el fuego del infierno? ¿Quieres día a día morir a ti mismo y que Cristo sea formado en tu vida? Si tu respuesta es dudar alguna de estas preguntas, si tu respuesta es objetar alguna de estas preguntas, estás desafiando al Dios de toda verdad que ha hablado claramente. De lo contrario, correrías a Cristo. Y esta actitud es la que vemos hoy en día en un mundo incrédulo. Y que desgraciadamente, hermanos, con dolor tengo que decir que todas estas cositas de señales se han infiltrado en la iglesia. ¿Cuántas veces he escuchado? Señor me ayude, de verdad, porque cuando escucho estas cosas, cuando un creyente quiere persuadir al no creyente, al incrédulo, diciendo, prueba al Señor, pruébale, dile si tú existes, dame una señal. Pruébalo por una semana, a ver qué tal te va. Hermano, yo no estoy inventando, yo lo he escuchado. No solo lo he escuchado, fui entrenado para evangelizar así. Así que esto no es mentira. Así no decían cuando salgamos a evangelizar. Es una lástima que la iglesia se preste para esto. Como que si nosotros tenemos una estrategia mejor que la que Dios ha dejado para salvar a pecadores por medio de la proclamación fiel del evangelio. No hay. Pruébalo. Ahora la pregunta es tú, ¿hasta cuándo vivirás así? ¿Hasta cuándo vivirás desafiando al Dios vivo? Miren la actitud de Jesús, versículo 12, y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Este gemir de Jesús de ninguna manera lo podemos tomar como una manifestación de frustración. No es como cuando nosotros nos frustramos, ¿no?, con algo y gemimos o suspiramos. ¡Ah! No es por frustración, sino más bien creo que el gemir del Señor es por la razón de la ceguera a causa del pecado. Su corazón le duele. Génesis 6 nos dice que el corazón de Dios se dolió al ver el pecado del hombre. Las consecuencias que éste trae. Su creación, imagínense esto, hermanos, su creación, aquello que Jesús mismo sostiene por el poder de su palabra, en rebeldía total y abierta en contra de él.
El mismo Marcos, unos capítulos atrás, capítulo 3, nos dice en el versículo 5 que él estaba muy entristecido por la dureza del corazón de los fariseos. Y creo que este gemir, este profundo suspirar de Jesús tiene que ver con eso. Pero a la misma vez nos deja ver otra cosa. Nos deja ver cómo la paciencia de Jesús también llega a su límite. Y por eso la pregunta: ¿por qué piden señal? No habrá más señales. Él ya les había dado suficientes señales. No habrá más señales. Y 2000 años después, he escuchado a muchas personas decir: si yo viera a Jesús cara a cara, si tan solo Él se me mostrase, yo creería en Él. Si Jesús haría un milagro, definitivamente yo creería en Él. No saben cuántas veces he escuchado eso. Pero recordemos lo que Pablo dice en Romanos: que lo que se conoce acerca de Dios es evidente entre los hombres, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, de manera que nadie tiene excusa. Así que si tú estás acá y estás demandando señal, y aún estás con el puño levantado, tú no tienes excusa. Porque toda la creación habla de Dios. No es por falta de señales, es por la rebeldía causada por aquella ceguera, la cual se manifiesta en el hombre en incredulidad. Y dejándolo, dice versículo 13, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Jesús ha decidido no tratar más con este grupo. Jesús ha decidido abandonarlos a su pecado. Este actuar de dejarlos lo podemos ver claramente en lo que Pablo describe en la misma epístola de Romanos, capítulo 1, versículo 24 en adelante. Dice: por lo cual Dios, que es Cristo, los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia. Para los que piensan que esto solamente trata del pecado sexual, no trata solamente del pecado sexual. Están llenos de toda injusticia, llenos de toda maldad, llenos de toda avaricia, llenos de toda malicia, llenos de envidia, llenos de homicidio, llenos de pleito, llenos de engaños, llenos de malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de todo lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. El peor castigo, mis hermanos, para un pecador de este lado de la eternidad es que Dios lo abandone su pecado. Es la insensibilidad a su pecado, la insensibilidad a su condición caída. Ser entregado a una mente reprobada y dejarlo que haga todo cuanto su carne le pida. Y eso tiene diferentes manifestaciones, por favor. Hay mucha gente que se da un aspecto moral completamente corrupto y no. Cualquier cosa que tu corazón persiga, que ocupa el lugar que Dios debe ocupar, Dios te va a entregar a eso. Ahora, nosotros no sabemos cuándo es. No podemos nosotros de este lado de la eternidad y con nuestra limitación decir: no, aquel ya Dios lo entregó su pecado. No podemos, nosotros tenemos que seguir proclamando el evangelio, seguir rogando, persuadiendo a cada persona que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es solo Dios en su designio lo sabe. Al final, cualquiera que sea ese ídolo en el corazón de la persona, tiene el mismo fin: vivir para uno mismo. Y lo que voy a decir lo digo con mucho dolor y con mucho temor al Señor.
Tal es la condición de algunos aquí el día de hoy. No podemos asumir que todos somos cristianos. Tal es así la condición de algunos así, si aún te muestras desafiante con Dios. ¿Por qué no has corrido a Cristo? ¿Qué pecado, qué orgullo, qué es eso que deleita tu corazón de tal manera que sea mayor que Cristo? ¿Por qué retrasas el conocer a Cristo y ser reconciliado por medio de Él con el Padre? Y no importa qué edad tengas, le hablo a los jóvenes, este peligro de ser abandonado al pecado debe hacernos temblar y debe hacernos pensar qué tipo de fe es la que profesamos. Porque cuando son jóvenes a veces pensamos, bueno, es un asunto de la edad, está enfrentando ciertas cosas, tentaciones, pruebas. Y de alguna manera, hermano, tratamos, y me incluyo, tratamos de justificar los pecados de nuestros hijos. Pero la Escritura no contiene tal diferencia. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Si tú eres consciente de pecado y quieres vivir en tu pecado, corres el riesgo que Dios te abandone a tu pecado. Si insistimos en vivir en aquel pecado en particular, el final de eso puede resultar en un abandono por parte de Dios. Oh, eso quiere decir que la salvación se pierde. De ninguna manera. Eso simplemente sería evidencia que no éramos de Él. Habíamos dicho que este pasaje no solo nos muestra la evidencia de la ceguera espiritual en la incredulidad, pero que también nosotros como creyentes debemos cuidarnos porque estamos en constante lucha con áreas de ceguera espiritual, la cual se manifiesta en falta de entendimiento. Y un aparente descuido de los apóstoles, Jesús lo va a usar para dejar ver a sus discípulos que ellos también aún tienen áreas de ceguera. La escena cambia. Hay un cambio de escena, estamos acostumbrados que Marcos va cambiando de escena así rápidamente y versículo 14 dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Así que versículo 14 nos da una introducción, nos narra como ese locutor en off, qué es lo que está pasando en esta escena a continuación. Ellos se habían olvidado de llevar pan. Marcos nos dice que no tenían sino un solo pan con ellos. Y su entendimiento aún nublado no les permite ver que el único pan real que ellos necesitan estaba ahí en la barca con ellos. El único pan de vida. Pero sus ojos estaban puestos en lo externo, en la necesidad aparente, en lo poco que ellos llevaban consigo. Acuérdense, acababa de pasar la multiplicación de los panes. Así que ellos están con sus ojos puestos en eso y esto se va a hacer evidente ante la respuesta que ellos le dan a la lección espiritual que Jesús le está dando. Y Él le mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. El Señor le está diciendo, huyan, corran de las enseñanzas y la hipocresía religiosa, que es lo mismo que el Señor habla a su iglesia siempre. Huyan, huyamos, corramos de la hipocresía religiosa, de vivir una vida de apariencia, de simplemente poner nuestra mirada en aquello que es externo. No hagan como los fariseos, Jesús le está diciendo a sus discípulos, que buscan limpiarse externamente con una serie de rituales, pero sus corazones están lejos de Dios. Buscan todo solo para su propia conveniencia. Y ellos solo pueden pensar en el pan. No entendían nada. Ellos no entendían, pero tampoco nosotros, hermanos. Porque muchas veces nuestras vidas simplemente están llenas de apariencia y de religiosidad. Preocupados por lo externo, preocupados por ese pan. Y preocuparse en lo externo es el fundamento de la religiosidad y el fariseísmo.
Preocuparnos únicamente de lo externo nos lleva a velar la gracia que se nos ha sido revelada en Cristo Jesús. Y es una ceguera con la cual luchamos aún día a día. Nadie está libre de esto. Y cuando somos presa de esta ceguera, nos lleva a una falta de entendimiento y de discernimiento. No entendemos lo que Jesús está haciendo en medio de las circunstancias. No entendemos por qué está pasando lo que está pasando. Mientras que el Señor nos está dando una lección espiritual, nosotros, igual que los discípulos, estamos pensando en el pan. En aquello que no es suficiente en el momento. Le voy a dar un ejemplo, ¿eh? O voy a intentar darles un ejemplo que encierre la lección. Luchamos con falta de dominio. Y dices, tengo que desarrollar dominio propio. Nada mal hasta ahí. Porque no me veo bien cuando tengo explosiones de ira. No quiero que las personas piensen mal de mí. Me veo mal. Qué vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? En vez de decir, Señor, yo sé que mi pecado va en contra de tu corazón. Yo sé que mis explosiones de ira no manifiestan el carácter de tu Hijo Cristo en mí. Y no solo peco en contra de ti, peco en contra de aquellos que me rodean. Ayúdame, Señor, a poder manifestar el poder de tu Espíritu Santo en mi vida. Ayúdame a ver a Cristo en medio de la prueba, en medio de la escasez. No permita que haga las cosas por simple apariencia externa. ¿Entienden la idea, hermanos? Estamos tan preocupados de lo externo, estamos tan preocupados, vamos a usar el pan, estamos tan preocupados por quedar bien, por aquello que luce bien, que es exactamente lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos: huyan de la doctrina de los fariseos. Nosotros, igual que ellos, muchas veces no entendemos la lección que el Señor nos quiere dar, porque nuestra mirada está puesta simplemente en lo externo. Dice el autor Paul Tripp, y cito, necesitamos que alguien con valentía y amor nos dé a conocer nuestras áreas de ceguera con las cuales aún luchamos. Alguien amorosamente valiente, y a la misma vez necesitamos ser valientes para escuchar en amor lo que se nos dice. Cierro la cita. Necesitamos corazones dispuestos, hermanos, a prevenir a sus hermanos y a sus hermanas de áreas de ceguera que aún nublan el entendimiento. Y necesitamos ser humildes para escucharlos. El no hacerlo puede llevarnos a un peligro mayor aún. Y ese peligro es que esta ceguera se manifieste en la dureza del corazón, que es nuestro tercer encabezado. El autor de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Está hablando en el contexto de la iglesia. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Mientras que haya pecado remanente en nuestros corazones, hermanos, siempre va a haber un aspecto de ceguera espiritual en todos nosotros. Y necesitamos la ayuda externa, necesitamos la ayuda de otros hasta que lleguemos a casa con el Señor. Muchas veces el Señor usa a tu esposa. Muchas veces el Señor usa a tu esposo. Muchas veces el Señor usa a tus padres. Aún nuestros hijos. Pero debemos estar abiertos humildemente a la corrección que viene de afuera, porque la necesitamos. Todos necesitamos ayuda, pero a la misma vez todos hemos sido llamados a ayudar. Y el Señor Jesús ve esto en el corazón de sus discípulos. Y es fantástico la manera como Él aborda este problema y la serie de preguntas de diagnóstico que les hace. Preguntas que lo que tiene como meta es ir rascando el corazón, lo superficial del corazón, para revelar lo que se encuentra adentro de él. Jesús no está haciendo estas preguntas para Él mismo enterarse, para Él mismo tener información. No, Él quiere que sus discípulos vean la condición de su corazón. Y es sorprendente la manera como Jesús hace esto de manera progresiva. Cuando estudiamos consejería y
el discipulado con algunos hermanos, vimos que no siempre vamos a tener las respuestas correctas. Pero que muchas veces esas respuestas correctas no son lo más importante. Lo más importante y vital es hacer buenas preguntas. Y Jesús abarca 6 aspectos del corazón de sus discípulos por medio de estas preguntas. Dice versículo 17. Y entendiendo Jesús le dijo, ¿qué? ¿Discutís porque no tenéis pan? Jesús explora la preocupación inmediata. ¿Por qué discuten? Son preguntas que debemos hacer nosotros en medio de un problema, hermanos. ¿Por qué están tan preocupados por este problema en este momento específico? ¿Qué asunto es con el cual estás luchando? Para los discípulos, esta preocupación es no tenían los panes. Pero para ti, para mí puede variar la respuesta, pero la pregunta es la misma. ¿Con qué estás luchando en este momento? La segunda pregunta que Jesús les hace es una evaluación de su comprensión espiritual. Dice, ¿todavía no ven ni entienden? ¿Estás entendiendo lo que te estoy mostrando a través de esta situación? ¿Qué es lo que estás perdiendo de vista? Y es necesario, hermano, hacer nuestras preguntas en medio de toda situación. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando en medio de la aflicción, en medio de la prueba? Por más pequeña que ésta sea. La tercera los invita a hacer una autorreflexión acerca de su corazón. Dice, ¿tienen el corazón endurecido? Y muchas veces nuestro corazón se vuelve insensible, se vuelve resistente a lo que el Señor nos está mostrando a través de algo específico, a través de un conflicto, a través de la escasez, a través de un problema, ya sea con un hermano, con una hermana, en el matrimonio, con los hijos. Es vital hacer esta reflexión acerca del estado de nuestro corazón en medio de las circunstancias. Y es necesario hacer esa misma pregunta a otros hermanos, a otras hermanas. Quizás has endurecido tu corazón ante esta situación y quizás no te estás dando cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y se requiere valentía, se requiere estar dispuestos a perder mucho, hermanos, porque vamos a perder amistades. A nadie le gusta que le hagan este tipo de preguntas. Vamos a perder la aprobación de las personas, porque más fácil es mirar para el lado y sigo bien, no hay problema. Pero admiro a aquellas personas que con temor y en sus debilidades se permiten ser confrontadas o confrontan a otros en amor. Ahora, no solamente Jesús está diciéndole a sus discípulos que hagan una reflexión acerca de su corazón, sino también de su percepción espiritual. Dice, ¿tienen ojos y no ven, oídos y no oyen? ¿Qué no estás escuchando ni estás viendo? Y muchas veces de manera voluntaria. ¿Cuántas veces nos sentamos con alguien para aconsejar y le decimos, tú sabes, la Escritura dice esto? Y muchas veces la persona simplemente busca una salida alterna. La verdad está frente a ellos, pero es como si teniendo ojos no ven y no escuchan. Y una vez que el Señor Jesús le ha hecho esta pregunta de diagnóstico, una vez que el Señor Jesús le ha mostrado a ellos mismos cómo está su corazón, que es lo que debemos preguntarnos siempre, ¿cómo está mi corazón en medio de esto? Ya queda establecido cómo están ellos y la condición de ellos. Ahora el Señor les recuerda la fidelidad de Dios. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y es ahí recién en esa serie de preguntas que le da la oportunidad a que ellos respondan. Y cuando los
7 panes entre 4,000. ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Primero respondieron 12, después responden 7. Y el punto es este: mira cómo Dios ha sido fiel y ha provisto para cada situación de nuestra vida en el pasado. Para cada situación, Dios ha sido bueno. En su amor benevolente sostiene su creación. Al pensar en esto, hermanos, al pensar en su provisión, en la manera como nos ha cuidado y con cuánta ternura ha cuidado de nosotros, déjenme preguntarles cómo la fidelidad de Dios cambia la percepción del problema que hoy estamos enfrentando. Y cuando escribía esto, tuve que parar. Porque veo muchas veces que atravieso circunstancias similares del pasado. Y tengo que volver a recordar la fidelidad de Dios. Dios ha sido bueno en gran manera en mi vida. En gran manera, pero eso es que estoy aquí yo parado. Dios ha provisto, Dios me ha sostenido. Y todo eso que Él ha hecho en el pasado, Él lo seguirá haciendo. Él nos sigue sosteniendo, hermanos. Él sigue obrando de manera significativa en nuestra vida. Y a eso apunta estos 2 versículos. ¿Cuántas cestas llenas recogiste? ¿Cuánta canasta llena recogiste? El Señor ha provisto de maneras milagrosas. Para que los discípulos vean cómo Dios significativa y poderosamente había obrado en medio de ellos. Y así en nuestra vida, hermanos. Estamos aquí, ¿verdad? Por su fidelidad. La fidelidad de Dios nos ha sostenido para llegar hasta este momento. La fidelidad de Dios nos ayuda a atravesar circunstancias presentes. Pero si persistimos en caminar con los ojos cerrados, si rechazamos la ayuda externa de otros hermanos que nos pueden decir en qué área estamos fallando, cuáles son aquellas áreas aún ciegas, entonces seremos ciegos guiando ciegos. Entonces buscaremos vivir por apariencias. Buscaremos salir bien en la foto. Pero una vez que se nos quita la cámara, una vez que no hay necesidad de posar para la foto, volvemos a la triste realidad del conflicto, del dolor. El Señor Jesús termina con una pregunta final para una reflexión que debe perdurar hasta el día de hoy en nuestros corazones, hasta el día que el Señor nos llame a casa. ¿Aún no entiendes? A la luz de todo lo que has experimentado, ¿aún no entiendes cómo estoy obrando en tu vida? ¿Aún no entiendes lo que quiero que hagas? ¿Aún no entiendes quién soy yo? A la luz de ver el problema presente, de ver la condición de tu corazón, de reflexionar en tu percepción espiritual, recordar la fidelidad de Dios en tu vida y cómo esto cambia la manera de ver el problema presente. ¿Qué quiere Dios que tú y yo hagamos? Esa es la pregunta que debe permanecer en nuestra mente por siempre hasta que el Señor nos llame a casa. Viendo la fidelidad de Dios, ¿qué quiere Dios que yo haga? Dije al comienzo, para concluir, que dentro de esta audiencia, a la luz de este pasaje, solo puede haber 2 grupos de personas. Aquellos que están en una ceguera total, aquellos que en su ceguera han decidido cerrar los ojos a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, y aquellos que aún sufrimos una ceguera parcial producto del pecado que aún está remanente en nuestro corazón. Y mi amigo, mi amiga, si tú eres aquello o aquel que está en el primer grupo, si tú eres de aquellos que hasta el día de hoy, a pesar que se te ha dado la luz, insistes en vivir con tus ojos cerrados, insistes en vivir voluntariamente a ciegas, aún insistes en desarrollar habilidades, estrategias para no tener que enfrentar a aquel Dios que es justo, soberano y creador de todo, déjame decirte que no importa qué habilidad desarrolles, tu encuentro con Dios será inevitable. Verás al Dios vivo y cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo. No podrás escapar al pago de tu pecado.
un pago eterno. No son 1000 años, no son 10.000 años, es una eternidad pagando constantemente por tu rebeldía, el cual hoy mismo puedes encontrar misericordia. Hoy mismo puedes encontrar la gracia suficiente en la cruz del Calvario para que aquel pecado, aquella cuenta que tú debieras pagar, sea cancelada en Cristo, ahí en la cruz donde Él derramó su preciosa sangre por pecadores como tú y como yo. Y Él no tomará en cuenta más tu pecado. Él apartará tu pecado tanto del este como está alejado del oeste. Y aunque tu pecado sea rojo encendido, será blanco como la nieve. Y Él no más lo tomará en cuenta. Esconderá su rostro de tu pecado si corres a Cristo hoy. Y tú, mi amado hermano, mi amada hermana, y que aún luchamos con áreas de ceguera en nuestra vida, no desestimemos el papel, el ministerio que la iglesia cumple para que todos juntos crezcamos y seamos hechos conforme al varón perfecto que es Cristo Jesús. Somos necesitados, pero somos necesarios. No desestimes cuando un hermano o una hermana te corrige. No tengas por poco cuando tu esposa o tu esposo te corrigen amor. Necesitamos ayuda de afuera y necesitamos estar dispuestos a ayudar. Oremos. Amado Padre, te damos gracias que tú, Señor, nos has dejado un libro en el cual has plasmado tu palabra inspirada, tu palabra perfecta, que aunque sea comunicada, Señor, por hombres imperfectos, no volverá vacía, Señor. Cumplirá el propósito por la cual tú la has dado, ya sea para justicia o sea para salvación. Te rogamos, Señor, ya que tú eres el Dios de salvación, que sabes hoy mismo aquellos, Señor, que en su ceguera corren de ti. Sabemos, Señor, que si tu Espíritu Santo no regenera esos corazones, ellos seguirán amando su pecado. Te suplicamos por aquellos, Señor, y por tu iglesia, para que tú nos sigas ayudando, Señor, a despojarnos del pecado que nos asedia y correr con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Él hemos orado. Amén.